El próximo 17 de mayo, el Teatro Flumen acogerá el estreno de La Escuela de la Desobediencia, una obra escrita por Paco Becerra, dirigida por Luis Luque y protagonizada por las actrices María Adánez y Cristina Marcos. La obra, que propone una mirada al placer sexual, está recomendada para mayores de 16 años y se representará hasta el 27 de mayo. Pues mira, La Escuela de la Desobediencia es la historia de dos mujeres, de Susan y de Fanson. Mi personaje es Fanson, que es una mujer muy jovencita, de unos 20 años, que recibe la visita de su prima, que es el personaje que interpreta Cristina Marcos, porque ha llegado una carta inminente donde dice que a Fanson, o sea, a mí, a lo mejor me meten en un convento, ¿no? Y antes de que la obliguen a tomar una decisión desafortunada, su prima, con una gran generosidad, pues la instruye en una escuela clandestina y ambulante, que es ella misma, en casa, bueno, en la habitación donde se desarrolla toda la función, y la instruye en la sexualidad. ¿Para qué? Pues para aprender a pensar por una misma, ¿no? Donde estamos en una realidad, estamos en el siglo XVII francés, donde a las mujeres pues las casaban o las metían a novicia o en el peor de los casos pues eras una cortesana, ¿no? Todo esto en clave de comedia, escrita maravillosamente por Paco Becerra, dirigida muy sutilmente, muy elegantemente por Luis Luque, que es un grandísimo director, y con dos músicas que tenemos en escena, que nos acompañan maravillosamente, Rosa Miranda, que es una cantante, una soprano que canta que te mueres, y por una viola de gamba de Sofía Alegre, que hacen que este pastelito, ¿no?, sea como perfecto, ¿no? En esta función no se habla de feminismo, se habla como de la igualdad, ¿no?, de poder hablar de las mismas cosas y de poder ser igual que el hombre en respecto a, pues, a poder estudiar, ejercer una profesión, ¿no?, y a poder elegir en la vida lo que uno quiere hacer y con quién quiere casarse, ¿no? Esas cosas que ahora parecen tan de cajón, pues hace muy poquitos siglos era impensable. Incluso hoy día siguen pasando atrocidades pues que inhiben o prohíben a las mujeres a estudiar, ¿no? Cuando estábamos ensayando esta función hace un año, asesinaron a un profesor en Afganistán porque estaba enseñando a unas niñas clandestinamente, les estaba educando en su casa, ¿no? Las estaba enseñando a leer, a escribir, y le amenazaron varias veces hasta que le asesinaron delante de todas las niñas.